o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro, camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Rúcula, parrillada argentina, uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente 162, Centro Histórico, Querétaro, Querétaro. Reservaciones al 212-4700. Rúcula, parrillada argentina. ¿Sabes cuánto tiempo se pierde con las llamadas de broma? El 911 no es un juego. Úsalo bien. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista, así sucede. Bueno, pues muchas gracias. Las 8 de la mañana con 17 minutos. Le agradezco además infinitamente al secretario de Gobierno, al maestro Juan Martín Granados Torres, que el día de ayer pudimos contactar la posibilidad de hacer una entrevista luego de las dudas y de lo que muchas personas no sabemos y no conocemos de lo que tiene que ver con el testamento. Y entonces, aprovechando esta situación, tuvimos oportunidad de contactar con el licenciado Ricardo Gutiérrez Rodríguez, es director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Secretaría de Gobierno, y que obviamente es parte de este engranaje que junto con las 57 notarías en el estado de Querétaro están haciendo esta propuesta para que podamos hacer nuestros testamentos o nuestro testamento. Mi querido Ricardo Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenos días otra vez. Muy buenos días, Aurelio, y te agradezco muchísimo la invitación. Al contrario, gracias además por aceptarla y platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro sobre este tema que me parece muy importante. ¿Para qué sirve un testamento, Ricardo? Me parece que el testamento, además de ser un acto de responsabilidad, es un acto de amor por nuestros seres queridos, a los que cuando ya no estemos, lo que queremos es dejarles una vida resuelta, en paz, en armonía, y no estarles dejando problemas. Por eso el eslogan de esta campaña es asegura el futuro de tu familia. Que nos obliga a todos a hacer una cuenta sencilla de lo poco o mucho que podamos tener y que lo podamos dejar en orden, mi querido Ricardo, ¿no? Así es, pero más allá de la cuenta que hagamos en este momento de lo que tenemos o de lo que no tenemos, la cuenta debe de ser a qué seres queridos les queremos dejar lo que tenemos o lo que tengamos cuando ya no estemos. Correcto. Es muy importante señalar que si hoy yo tengo una casa, un vehículo, y decido dejarme la herencia a mi esposa, a mis hijos, no pierdo la propiedad de esta casa o de este vehículo. Yo mañana los puedo vender, puedo disponer de ellos, porque la herencia va a surtir efectos hasta el día en que yo fallezca. Correcto. ¿Con qué bienes? Con los que tenga el día que yo fallezca. Sí, claro. De ahí, Aurelio, que también varias personas me dicen, oye, pero yo no tengo nada, ¿para qué hago testamento? Tengo 2 bicicletas. ¿Para qué hago testamento? No, hoy vas a hacer el testamento y no sabemos qué vas a tener el día que fallezcas, pero lo que es seguro es que desde hoy estás haciendo un acto responsable de asegurar la tranquilidad de tu familia cuando ya no estés. Decías tú, además, asegurar el futuro de tu familia es no dejar problemas, decía el mismo secretario Juan Martín Granados, el maestro, decía, no dejemos ese tipo de complicaciones que provocan no solamente la desunión, conflictos, y que a veces los juicios tardan muchos años. Lamentablemente vemos familias que estaban unidas, que después de que fallece el padre o la madre, se empiezan a pelear por una cuestión de la herencia, incluso que ni siquiera son herencias grandes o bienes de grande valor, pero ya como todos nos sentimos con derecho a que sea nuestro esa bicicleta que tú comentas, empieza a haber la desunión familiar, empieza a haber problemas entre la familia, y lo que vamos a provocar si no hacemos este acto de responsabilidad
es que nuestra familia, la unión de nuestra familia peligre cuando ya no estemos. Hay que decir, y todos lo tenemos claro, que pues nadie tiene la vida comprada, ¿no? Y si no estamos preparados desde esta perspectiva, con estas facilidades que hoy dan también tanto el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobierno, del Colegio Nacional de Notariado, del notario, de los notarios, que también se suman a esta inercia para que la gente pues vaya asegurando su futuro de mejor manera, Ricardo, ¿no? Así es. Esta campaña es a nivel nacional. Sí. Lleva la batuta la Secretaría de Gobernación y la promueve en cada uno de los estados. Pero lo que es importante es que cada estado decide cómo va a facilitar a los ciudadanos el acceso al testamento. Claro. En este sentido, el señor gobernador Francisco Domínguez dio instrucciones muy claras de que hiciéramos todo lo posible porque la gente se acercara y le diéramos las facilidades. De ahí que pudimos cerrar con el apoyo del Consejo Estatal de Notarios que cobraran menos del 50% de sus honorarios. Y el gobierno del estado va a condonar todos los gastos de derechos para la inscripción de estos testamentos. Correcto. De tal suerte que el ciudadano solamente va a pagar 1,450 pesos en el mes de septiembre por su testamento. A partir del 1 de septiembre hasta el último día de septiembre para que usted pueda hacerlo. Ahora vamos a la clase que nos tienes que dar, porque tú eres maestro además de este tipo de situaciones, mi querido Ricardo Gutiérrez Rodríguez. Gracias. Y preguntarte, ¿quiénes pueden testar o quiénes pueden hacer testamento? ¿Quiénes deben hacer testamento? ¿Cuántos tipos de testamento hay? Que son las preguntas que me han hecho en estos días. Y ¿cómo le hacemos para que podamos hacer un testamento? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué información tenemos que llevar? Si lo podemos hacer por escrito, lo podemos hacer de manera verbal. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Cualquier persona puede hacer un testamento después de los 16 años en adelante. Correcto. Cualquier persona desde los 16 años en adelante y evidentemente, bueno, que tenga la capacidad para hacerlo. En este sentido, el testamento es un acto personalísimo que se hace frente al notario. Correcto. Nosotros vamos a ir con el notario con una credencial de lector, una identificación oficial. Sí. Vamos a sentarnos con él. Él evidentemente va a apreciar que tengamos la capacidad intelectual para poder emitir nuestra voluntad y va a recibir nuestra última voluntad, digamos, en ese testamento. Sí. Y la va a plasmar, la vamos a firmar y él la va a guardar hasta nos va a avisar al gobierno del estado, quienes vamos a inscribirlo en un archivo de testamentos. ¿Es archivo de notarías? En el archivo de notarías, pero hay un archivo especial de testamentos y en ese momento, el día que ya no estemos, que fallezcamos, sí, cualquiera de nuestros familiares o interesados puede acudir con un notario, a decir, quiero saber si él tiene un testamento, si dejó un testamento, se hace la consulta en este archivo de testamentos, sí, y van a ver si dejé un testamento y además cuál es el testamento más reciente, porque… Correcto, sí. A voluntad de nosotros podemos cambiar el testamento las veces que nosotros querramos. De hecho, hay varias personas que aprovechan el mes de septiembre de cada año y cada año lo actualizan, le echan una revisada de si siguen siendo los mismos herederos y lo actualizan. Entonces van a ver cuál es el último testamento que yo dejé, sí, y entonces va ya a iniciar este proceso sucesorio testamentario. Correcto. Ahora, este es el testamento más común que nosotros realizamos y es el que nosotros recomendamos porque lo hacemos ante un fedatario público, ante alguien que va a dar fe de que lo que manifestamos, de que la condición en que lo manifestamos es la adecuada. Pero también, como tú comentabas, hay otros tipos de testamento, por ejemplo, el testamento que podemos hacer, que le llamamos hológrafo, donde sí, nosotros escribimos nuestra última voluntad, la cerramos, lo metemos en un sobre y lo vamos y lo depositamos al registro público. Ese se guarda en secrecía y no se abre hasta que nos lo ordene, hasta que una autoridad ordene que se lo pongamos a disposición ese sobre y en un procedimiento sucesorio lo abren, digamos, y entonces sabemos la última voluntad. Es conveniente que los herederos, digamos, sepan que hay o no un testamento o cuáles sean las características. Efectivamente, pues, digamos, para agilizar más el trámite, para facilitarle a nuestros seres queridos el trámite, pues podemos decirle, yo en tal notaría ya hice mi testamento y ahí está, el día que yo no esté, acudan con ese notario a
consultar. Te hacía la pregunta, ¿qué necesitamos para hacer el testamento? Ya decías una identificación, se puede hacer de manera verbal o se puede hacer también por escrito, pero el que se hace de manera verbal, por ejemplo, yo digo, yo quiero heredar mi casa, tengo que llevar las escrituras, tengo que llevar el registro catastral, tengo que llevar qué cosas. No, en este caso, por ejemplo, cuando yo señalo, cuando yo acudo con el notario, lo primero, en septiembre, mes del testamento, evidentemente, muchas personas aprovechan estas promociones para acudir. Lo primero es que hay que hablar por teléfono a la notaría, hacer una cita, claro. Porque, como te comentaba, es un acto personalísimo que el notario en persona va a recibir nuestra voluntad. Llevar una identificación. Si yo quiero señalar en particular algún bien, al dejar algún legado para una persona en específico, pues sí tengo que describir el bien más que acreditar la propiedad. Decir, bueno, yo manifiesto que la casa, mi casa ubicada en tal calle, domicilio, tal, número, tal. Esa se la dejo a mi hermano. Uh-huh. No hay en ese momento que acreditar la propiedad porque esa es mi voluntad, pero se va a materializar hasta que yo fallezca. Sí. Si yo le dejo mi casa en el testamento a mi hermano, no le estoy transmitiendo la propiedad. Yo mañana, si deseo venderla, la puedo vender libremente. Claro. Si la necesito señalar en una hipoteca para obtener un préstamo, lo puedo hipotecar. Porque la transmisión de la propiedad va a ser hasta que yo fallezca, con los bienes que yo tenga cuando fallezca, y después del procedimiento sucesorio. Más que suficiente. Digo, tengo 2 terrenos y una casa o 6 casas. Puedo nada más comentar las 6 casas y los 3 terrenos y ya. Identificándolos. Es un caso hipotético. Exacto, identificando, no, por supuesto, pero identificándolos con su domicilio para que sepamos cómo los señalamos. Tengo preguntas del público y muchas gracias a doña Judith Leal. Me dice, oiga, buenos días. Ojalá que su invitado nos pueda explicar que cuando se quiere vender una propiedad con testamento, ¿qué tenemos que hacer? Según las notarías, no es rápido. Hay que hacer también amonestaciones, ¿esto es cierto? Amonestaciones, y el costo por ejemplo, es muy caro, es muy alto. El testamento, como les decimos, en el mes de septiembre va a ser solamente de 1,450 pesos. Ahora, si yo no dejé testamento, que me parece es un poco la pregunta, si yo no dejé testamento, sí, efectivamente, como no sabemos quiénes van a heredar, se tiene que iniciar un juicio sucesorio intestamentario, donde hay que publicitar a toda la sociedad que una persona falleció para saber si hay gente que esté interesada o que asuma que tiene derecho. Porque, bueno, a lo mejor nuestro papá nos platicó que nosotros éramos su única familia. Éramos 5 hermanos y somos 6. Exactamente, pero no sabemos. Entonces hay que hacer del conocimiento, digamos, de la comunidad este fallecimiento para que cualquier persona que sienta que tiene derecho en esta sucesión pueda acudir y evitar problemas futuros. Correcto. Cuando dejamos un testamento, también hay un procedimiento de apertura de ese testamento y también llevamos un procedimiento para la repartición de los bienes. Pero si yo tenía una casa que le dejé a mi hermano, en el momento en que mi hermano va a ser el nuevo dueño de esa casa, sí, hay un acto traslativo de propiedad. Entonces, ese acto hay que pagar la parte de que cambiemos la casa a nombre del heredero. Ese es un procedimiento como si vendiera yo la casa, digamos, a mi hermano, ¿no? Sí, claro. Claro. A lo mejor por el tema que ella comenta de lo caro, sí hay un acto traslativo de dominio. Mucha gente me está preguntando, yo tengo un poder sobre algún bien, ¿es mejor o igual que un testamento? Bien, es diferente porque supongamos que a mí me dieron un poder con carácter irrevocable sobre una casa. Sí. Aquí los juzgados, o más bien los tribunales, han señalado que la emisión de los poderes se extingue con la muerte, ¿no? Entonces, si yo compré una casa, pero no tenía dinero para pagar dinero para pagar la escritura a mi nombre, y me dieron un poder de carácter irrevocable,
personalísimo, de acuerdo con las personas. Hay dos riesgos. A ver, dime, eso me interesa. Si yo te doy un poder a ti, porque te vendí la casa, pero tú me dijiste, yo no tengo dinero ahorita para escriturarla y dame nada más un poder. Primero, la casa sigue estando a mi nombre. Tú eres apoderado, pero la casa está a mi nombre. Si mañana me llega un banco, la Caja Popular, a embargar porque les debo, pueden embargar esa casa, porque la casa está a mi nombre. Si yo me paso de vivo y mañana se la vendo a un tercero, la puedo vender, porque tú solamente eres mi apoderado, mi representante. Pero el día que yo fallezca, y entonces tú dices, bueno, yo tengo un poder, quiero ejercerlo, mis herederos pueden decir, no, el poder era para que lo representaras mientras estuvo en vida. Ya no está él, bueno, pues entonces vamos. Y entonces hay que empezar un litigio, porque lo que te comentaba es que los tribunales están, digamos, en ese proceso de definir los criterios, y algunos dicen, no, pues si era irrevocable, se mantiene aunque esté muerto. Sí. Pero hay otros criterios que dicen, cuando fallece se acabó, se extinguió el poder. Porque en realidad no hay una compraventa, solamente es que tú eres mi representante en esa casa. Te hacen preguntas, me dice don Francisco Ocampo de Casual. Bueno, podemos preguntar, ¿se heredan las deudas también? ¿Cómo hacemos ahí para separarlas o integrarlas en el testamento? Cuando uno fallece y tiene deudas bancarias, ¿se puede heredar? También me pregunta que si se puede heredar a los hijos menores de 18 años. Sí, dos temas. A ver. Bueno, regularmente las instituciones de crédito te acompañan sus créditos con un seguro de muerte. Cuando nosotros fallecemos, opera ese seguro, digamos, que nos hacen contratar junto con el crédito para cubrir esa deuda. Pero efectivamente, cuando se abre el testamento y antes de la repartición de bienes, se hace un proceso en donde se ve qué deudas tengo y qué bienes tengo. Y entonces el que va a administrar mi herencia, que es el albacea, una persona de toda mi confianza que yo señalé en el testamento, va con mis bienes a pagar mis deudas y de lo que quede lo va a repartir, digamos, entre mis herederos. Correcto. Así de que también tenemos que nombrar albacea en ese momento que vayamos a hacer el testamento personalísimo. Efectivamente, así es. Ahora, la otra pregunta. Sí. Podemos, por supuesto, le podemos señalar la herencia a nuestros menores hijos o incluso señalar, bueno, pues mi esposa está embarazada y voy a hacer mi testamento, pues a ese hijo que van a hacer le puedo dejar un porcentaje al cual tendrá derecho cuando yo fallezca. Me dice don Víctor Landgrave, que le mando un saludo y muchas gracias. Me dice, cuando uno piensa en el testamento, generalmente la gente dice, no me voy a morir todavía me falta. Es así como todavía alguno de los mitos. Me dice, hoy esto deja claramente y además deja tranquilidad, deja paz, tranquilidad a la familia, muy claros los detalles. Felicidades por hablar además de este tema que me parece muy importante. Y me dice, dejo mis playeras del América, se las dejo a Aurelio Peña. ¿Te imaginas, Ricardo? Ay, don Víctor. Muy buena herencia. Hablando seriamente, se van a pelear por la herencia. Pero tiene razón don Víctor. Cuando nosotros platicamos con las personas, muchas de ellas nos dicen, ¿ya hiciste tu testamento? Cuando les preguntamos y nos dicen, ¿por qué me muero? ¿Por qué me preguntas eso? No, el testamento, como les digo, es un acto de responsabilidad y de amor a nuestras familias. Sin duda. Cuando nosotros hacemos un testamento, lo que estamos haciendo es dejar nuestras cosas en orden. No es un deseo de muerte, no es cuando ya nos vayamos a morir, no es llamarle a la mala suerte de que vayamos a tener una muerte rápida, es hacer responsabilidad. Y podemos hacerlo desde los 16 años sin tener ningún bien, simplemente es ir y decir, lo que yo tenga cuando fallezca, le dejo el 50% a mi mamá, el 50% a mi papá. ¿De qué? De lo que tenga. Me dice don Jorge Ayala, que me parece una buena pregunta, ¿quiénes pueden reclamar herencias? Habiendo testamento, por ejemplo, en un momento determinado. Bien, cuando abrimos el testamento, vemos la última voluntad de la persona y en ese momento sabemos a quiénes les dejó el testamento y esas personas son las que pueden reclamar la herencia. Sí. Lo que yo te comentaba, nosotros podemos dejar o debemos de dejar a alguien de toda nuestra confianza como el albacea.
esta persona va a administrar nuestros bienes cuando nosotros fallezcamos y llevar la administración hasta que se haga la repartición de bienes. Pero, por ejemplo, tenemos testamentos en donde una persona dice, yo le dejo esta casa a la asociación de personas invidentes. Sí. Bueno, pues ellos tienen derecho a ese testamento. Yo le dejo esta otra herencia a la asociación de damas azules. Y algún dijo, por oye, ejemplo. a mí no me dejó nada y yo voy a reclamar y voy a revisar el testamento. Cualquier persona que tenga derecho, pues puede pedir la revisión del testamento y ver que se haya hecho conforme a todas las disposiciones legales. Pero si el testamento cubre todos los requisitos, pues ese hijo que quedó fuera del testamento no tiene derecho. Por eso el tema de asegura el futuro de tu familia, claro, y que aprovechen, que llamen ahorita, que no esperen al último día de septiembre para ir a las notarías porque va a ser humanamente imposible atenderlos, que llamen hoy mismo para hacer una cita a la notaría de su preferencia. O 57 que hay en Querétaro. O que nos llamen al 224-1250, el 224-1250, que es el teléfono del Archivo General de Notarías, donde les vamos a dar toda la información. Correcto. O directamente al Consejo de Notarios del Estado de Querétaro, al 229-0739, 229-0739. En cualquiera de estos teléfonos les vamos a dar la información de qué notarías, porque además las notarías de hacer el descuento del 50% de sus honorarios van a extender sus horarios de atención. Algunas van a trabajar sábados y domingos, precisamente para que el mayor número de personas se vean beneficiadas. Mira qué interesante pregunta, y finalmente, y agradecerte porque nos podemos seguir 2 horas. Además, el licenciado Ricardo Gutiérrez Rodríguez, que es además director del Registro Público de la Propiedad, conoce, sabes, abogado. Podríamos quedarnos en la clase hoy para hasta morir, pero hay varias preguntas rápidamente que me dicen, si yo hice testamento a los 16 años, nunca lo cambié, la persona a la que le dejé mis bienes ya no vive, ¿a quién se le queda eso? ¿Qué pasa con esos bienes? Y luego me preguntan también si se puede imputar un testamento. Impugnar, tal vez sería. Sería. Bien, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos nuestro testamento, regularmente decimos, yo se lo dejo a esta persona y a esta persona. En caso de que estas personas fallecieran antes de que yo fallezca, se lo dejo a estas otras personas. Sin embargo, digamos que no hice esa aclaración. Depende quién fallece primero. Si tú me dejaste a mí tu herencia, pero yo fallezco primero, yo nunca yo nunca fui dueño de tu herencia porque yo fallecí antes que tú. Sí. Y entonces, digamos que si mañana tú falleces sin haber heredado a nadie, porque nunca llegó el derecho a mí. Pero si yo te heredo a ti y yo fallezco antes que tú, sí, tú tienes todo el derecho de heredar, y entonces mis bienes van a pasar a tus herederos. Que esto es muy interesante porque a veces por una cuestión de minutos, una persona, por ejemplo, matrimonios que le dejaron a su esposa y van en un vehículo y ambos en un accidente fallecen, se determina quién falleció primero y a ver si pudo surtir efectos esa herencia o no. ¿Se puede impugnar un testamento? Sí, se puede impugnar por las personas que sientan que tienen derecho. Por ejemplo, de repente yo dejé mi testamento a mis hijos, pero cuando fallezco hay una señora que dice, este menor es su hijo y tiene derechos. Como este menor tiene derechos de alimentos para su supervivencia, pues podría decir, yo voy a participar en esa herencia y a mí me tienen que asegurar esta parte de alimentos al menor. Oye, ¿complica la situación de estar casados por bienes mancomunados si no hay testamento? Bueno, lo complica de cierta manera. Los bienes de uno y del otro. Lo complica de cierta manera porque yo solamente voy a poder heredar el porcentaje que a mí me corresponda de esa sociedad conyugal. Y entonces, si yo se lo dejé todo a mi primo, pues lo voy a hacer, digamos, copropietario con mi esposa de esa casa. Más preguntas, María Ruiz. Si una persona no acepta ser albacea, ¿qué puedo nombrar al albacea a quien yo quiera o qué pasa en ese? Sí, yo puedo nombrar a quien quiera de albacea. Regularmente también en los testamentos se señala que yo pongo a una persona
y que si esta no estuviera con vida o no lo aceptara, pongo a otra persona. O sea, pongo 2 opciones. Pero en el supuesto que ninguna aceptara, entonces... ¿Puedes no aceptar ser albacea? Puedes aceptar no ser... Sí, exactamente, puedes no aceptar ser albacea, pero ahí lo que hacen es que se hace una reunión con los herederos y entonces entre los herederos eligen al albacea. ¿El descuento solamente para el testamento o también para las escrituras? en este mes en particular es para los testamentos, solamente 1,450 pesos. Hay que hacer un mes de la escritura, ¿no? Porque hay gente que no tiene ni escrituras. Sí, también la Secretaría de Gobierno, por instrucciones del señor gobernador, trabaja permanentemente a través de la Dirección Jurídica unos programas de regularización inmobiliaria. Yo les recomendaría a las personas que están en ese caso que se acerquen a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno con el licenciado Jorge Serrano, ¿sí? Y vean su caso porque hay estos programas donde facilitan que ellos puedan regularizar su propiedad. Mi querido Ricardo, ¿y no tienes un número telefónico de casualidad? O luego lo buscamos y lo damos, pero para que la gente ya sepa el contacto. Sí. ¿No? Mientras, si tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, algún señalamiento muy personal, 224-1250, para que usted pueda también acudir al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, o al 229-0739, para que usted esté también dentro de la perspectiva de los notarios y pueda aclarar cualquier duda. ¿Dónde está el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, mi querido Ricardo? Bien, estamos en Madero 68, el Registro Público de la Propiedad, y el Archivo General de Notarías en la calle San Marcos número 114, en la colonia Ensueño. Correcto. Es importante, asegura el futuro de tu familia. Hoy nos preocupamos por nuestros hijos, por llevarles el desayuno, por tenerles de comer, por vestirlos, por llevarlos a la escuela. Esos actos de amor cotidianos, entre esos actos de amor cotidiano también está el no dejarles problemas cuando no estemos, hacer nuestro testamento. El mejor acto de amor para la familia sería hacer un testamento. Así es. Bueno, pues ahí estamos, muchas gracias. Me preguntan o me dicen también qué pasa si un albacea no quiere respetar la voluntad del testamento, del que testa. No, debe de respetarlo, y si él está llevando una mala administración dentro del procedimiento, se le puede acusar con el juez, denunciar con el juez de que dentro de este mismo procedimiento sucesorio exigirle que presente cuentas de su administración como albacea, y si hay una anormalidad tendrá que responder por esa responsabilidad. Bueno, como siempre, muchas gracias al licenciado Ricardo Gutiérrez Rodríguez para pues hacer esta pues plática, cátedra, clase de lo que realmente tiene que ver con el testamento. Gracias al secretario de Gobierno, al licenciado Juan Martín Granados Torres, y bueno, estaremos atentos. Vamos a buscar también al licenciado José Luis Gallegos Pérez, que es el presidente justamente del Consejo de Notarios en el Estado de Querétaro, para seguir hablando de este tema que me parece da y para mucho. Mi querido Ricardo, muchas gracias como siempre. Aurelio, siempre es un placer y estamos a tus órdenes. Muchas gracias además por haber aceptado la entrevista de platicar con la audiencia de Así Sucede Querétaro. 8:43, tengo que hacer una pausa. 238-3800, extensión 120, nuestros números telefónicos. Una pausa, volvemos enseguida.